Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a entrar a la historia del cristianismo. Sí, vamos ahora a la era de los dogmas y las dudas del libro justo de L. González. Bueno, ¿qué es lo que caracterizaba la vida intelectual, del siglo XVII-XVIII y qué cosas desplazaron el dogma y la ortodoxia? Bueno, el espíritu del racionalismo, o sea, todo había que racionalizarlo. Los teólogos no vivían ya en la época del nuevo descubrimiento teológico, su teología carecía de frescura de la reforma, así que el dogma vino a ocupar el lugar de la fe viva. En otras palabras, el dogma es el concepto puro doctrinal rígido sin llevar a la práctica la fe, ¿me entiendes? No es que esté mal la doctrina, pero puro dogma, ser dogmático, ser doctrinario sin vivir la vida, es terrible eso. Y la ortodoxia, el lugar de la caridad, o sea, del amor, y eso fue terrible. De ahí los dogmas se contrapusieron a las dudas de la época y dieron lugar a la ortodoxia rígida, ¿no? Y se volvió eso una frialdad terrible en todos los ámbitos, en verdad, en muchas de las denominaciones, agrupaciones que había en aquel entonces. Bueno, se estudió la guerra de los 30 años, era opcional, pero que la hayas visto, ¿verdad? Terrible esa guerra, cuánta muerte, cuántas cosas dejó, ¿verdad? La iglesia en el desierto, de ahí había que estudiar el pueblo subterráneo, tremendo lo que pasaron los cristianos de Francia, ¿verdad? ¿Dónde se reunían los cristianos del desierto de Francia? En bosques, en los campos de noche, escondidas, se reunieron para adorar. Acuérdense, ya hubo una matanza de los hugonotes, ¿verdad? La matanza de Bartolomé. Bueno, ¿qué tipo de castigo les pusieron? Cuando los encontraban, los apresaban y los enviaban a remar a las galeras. A las mujeres a prisión por el resto de sus días. A los pastores los mataban, a los niños los arrebataban de su familia y los educaban como católicos. Y les daban horrendas torturas, hermano, para que dijeran, me reúno, o sea, me reúno con los católicos y dejo de ser protestante. ¿Qué hacían antes de salir a las guerras y durante ellas ese grupo de cristianos, ¿verdad? Del desierto? Leían las escrituras y en el campo de batalla cantaban salmos, ¿sí? Quizá cantaban ese, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí. Bueno, fueron arrasados alrededor de 500 aldeas, sí, porque los cantaban antes de ir a la guerra, hermano. Y caseríos, es increíble, pero Voltaire, ese gran hombre, ¿verdad?, defendió la causa protestante, no tanto porque fuera protestante, sino porque se le hacía injusto lo que estaban haciendo con ellos. Bueno, el capítulo 32 habla de la revolución puritana, entran los puritanos en acción, hermano, y ahí solo nos mandaba a estudiar el caso de Jaime I. Bueno, ¿por qué se le llamaba puritanos a este grupo protestante? Porque insistían en la necesidad de regresar a la pura religión bíblica. Se oponían a muchos de los elementos tradicionales de la iglesia anglicana. Esto pasó allá, hermanos, en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda. ¿Qué creían? Que se debía eliminar, mira, el uso de la cruz en el culto, las vestimentas sacerdotales. Debían llevar una vida sobria, según la Biblia, dejar los lujos, la ostentación en los cultos, guardar el día del Señor. Se oponían a la embriaguez, al teatro que enseñaba cosas malas, los deportes que se celebraban el domingo y a una vida licenciosa. ¿Y qué organizaciones eran parte de ellos? Presbiterianos, independientes, sabatistas, bautistas, anabatistas. Muchas denominaciones fuertes que hoy en día se conocen empezaron a surgir de ellos. O sea, los puritanos no era una denominación, sino que eran un grupo de cristianos que querían purificar su vida o llevar una vida más adecuada a la palabra conforme a las escrituras. Estaban bien ellos, los que no estaban bien son los que se oponían a ellos, hermano. Bueno, lee el párrafo de la página 240 y contesta quiénes son las dos grandes figuras literarias de la historia de los puritanos, hermano. Y bueno, uno de ellos, y por cierto les recomiendo la película Juan Bunyan. La película la pasaron no hace mucho en el cine. Por ahí está, hermanos, búsquenla. Está la antigüita y está esta nueva en forma de caricatura. Juan Bunyan en su obra El progreso del peregrino. Es uno de los bestsellers o uno de los libros después de la Biblia más conocidos y vendidos en toda la historia del cristianismo. Y es un libro histórico de John Bunyan, hermano. El progreso del peregrino, búscalo. Que fue uno de los libros de devoción más leídos. Y John Milton, uno de los más notables poetas de literatura inglesa. Su obra El paraíso perdido se cuenta entre las obras maestras de esa literatura. Ellos dos han continuado con sus libros proclamando el mensaje puritano a través de las generaciones. Si ves la película, y te lo recomiendo, es más, te lo dejo de tarea, vela para que entiendas lo que era el puritanismo, hermano. Y en verdad es una muy hermosa película. Necesitamos volver al puritanismo inglés. Bueno,
Vamos al janseísmo, hermanos. Estudia el tema, en resumen, qué creía el janseísmo y por qué fue condenado Jansenio. El Concilio de Trento había condenado las doctrinas de la gracia y la predestinación que enseñaba Lutero y Calvino, pero no querían contradecir las obras de San Agustín. Según decía Moya, a él lo atacaban los jesuitas por ser calvinista. ¿A quién? A Jansenio. Cuando apareció Cornelio Jansenio, aparte de Moya igual, obispo de Yepes, Bélgica, con su obra Agustín, que era un estudio, exposición de las enseñanzas de Agustín, defendiendo la gracia y la predestinación a como lo enseñaba Agustín, por encima del libre albedrío. Pero como eso también lo enseñaba Calvino, muchos dijeron, no, este no tanto quiere defender a Agustín, sino a Calvino. Pensaron que eran calvinistas y por eso lo condenaron en 1643. Pero Jansenio, hermano, verdad, Cornelio Jansenio en realidad era católico. Lo que quería era que no se dejara de enseñar la parte importante que era la gracia y la predestinación, pero hacía tiempo que lo habían dejado de enseñar los católicos. Y tristemente lo condenaron porque pensaron que era calvinista. Bueno, dejamos ahí, ahorita seguimos.